Las cadenas que sujetaban las muñecas del doctor Owen Reed tintineaban suavemente con cada paso. Caminaba entre 4 guardias armados por pasillos que olían a aire reciclado y miedo. Nadie hablaba. No hacía falta. Todos sabían dónde terminaba ese camino. La estación Agujero Negro se ganaba su nombre con creces. La enorme prisión flotaba en una región del espacio donde ninguna nave de rescate se acercaría. Ningún sol calentaba sus paredes metálicas. Ningún planeta orbitaba cerca. Solo oscuridad infinita y los peores seres que la galaxia jamás había engendrado. Encerrados donde no podían dañar a nadie más. Owen había atendido a cientos de pacientes durante sus 12 años como médico de combate. Había salvado incontables vidas. Políticos, soldados, criminales y civiles por igual. Sus manos sanaban sin cuestionar quién merecía ser salvado. Esa filosofía le costó todo hacía 3 semanas, cuando se negó a dejar que un joven prisionero alienígena se desangrara en el suelo de la sala de interrogatorios. Su superior quería información, quería que el prisionero sufriera hasta que hablara. Owen vio a un niño aterrorizado sujetándose las entrañas con manos temblorosas y tomó una decisión. Sedó al prisionero, detuvo la hemorragia y denunció a su superior por tortura. 2 días después, Owen compareció ante un tribunal militar a puerta cerrada. Sin juicio público, sin cobertura mediática, solo una rápida condena por insubordinación al auxiliar a un combatiente enemigo. La sentencia de muerte tuvo un giro inesperado. Se detuvieron ante una enorme esclusa de aire con advertencias en 17 idiomas. El guardia superior, un valoreano de piel morada y con demasiados dientes, introdujo un código. La puerta se abrió con un siseo, revelando una cámara lo suficientemente grande como para albergar una nave de transporte. La pared del fondo era transparente, dejando ver la celda. A Owen se le secó la boca. El dragón que había dentro era enorme. Escamas del color de la medianoche cubrían un cuerpo diseñado para la violencia. Sus alas, que probablemente podían alcanzar los 30 metros de envergadura, permanecían plegadas contra su espalda. Garras como espadas curvas raspaban el suelo metálico cuando cambiaba de posición, pero lo que más llamó la atención de Owen fueron sus ojos. Doradas e inteligentes, seguían los movimientos del guardia con una perspicacia que hacía que el entrenamiento militar de Owen gritara advertencias. «Les presento a Sade», dijo el alcaide, apareciendo a la vista. Era humana, lo que, de alguna manera, empeoraba las cosas. Último draoviano en cautiverio. Mató a 347 personas en la colonia minera número 7. Las quemó vivas. Mujeres, niños, mineros que jamás empuñaron un arma. Lleva aquí 5 años y lo mantenemos con vida porque ciertos funcionarios del gobierno quieren estudiar la resistencia de su especie. Sade estiró los labios, mostrando unos dientes capaces de desgarrar blindajes. La alcaide lo ignoró. Tu condena es de 30 días en esa celda, continuó, mirando a Owen con un desinterés burocrático impasible. Sin armas, sin dispositivos de comunicación, sin equipo de protección. Si sobrevives, serás dado de baja deshonrosamente y jamás se te permitirá volver a ejercer la medicina. Si no sobrevives, bueno, al menos habrás muerto haciendo lo que aparentemente te apasiona, intentar preservar la vida, incluso la vida sin valor. El prisionero que salvé tenía 17 años, dijo Owen en voz baja. Fue reclutado contra su voluntad. No es un combatiente enemigo. Es una víctima. Eso está fuera de mi alcance, respondió la alcaide. Reducido a lo básico. El botiquín. Se queda. Me parece irónico, dado lo que te espera. Owen se quitó la chaqueta del uniforme y las botas, quedándose solo con la ropa sencilla que llevaba debajo. Le permitieron conservar su botiquín, probablemente porque pensaron que hacía la frase más irónica. Un sanador muriendo con todas sus herramientas, incapaz de salvarse. La esclusa interior se abrió. Owen la atravesó y se cerró tras él con una sensación de final definitivo que resonó en su pecho. La celda era fría,
de 50 metros de ancho y 20 de alto. No había muebles, salvo un contenedor de basura y un dispensador de comida. Las paredes estaban llenas de marcas de garras, algunas tan profundas que Owen podía meter el puño. Sade no se había movido. Permanecía en el rincón más alejado, parcialmente oculto entre sombras que parecían más oscuras de lo normal. Esos ojos dorados no parpadeaban. Owen dejó su botiquín y se sentó contra la pared frente al dragón. El corazón le latía con fuerza, pero controlaba la respiración. El pánico no ayudaba a nadie. Había aprendido esa verdad durante su primera rotación en el campo de batalla, cuando un accidente de transporte lo dejó rodeado de gritos, heridos y con suministros limitados. Se evalúa, se prioriza y se actúa. La emoción llega después. Pasaron los minutos. Luego una hora. Sade lo observaba como un gato a un ratón. Owen le devolvía la mirada, aprovechando el tiempo para observar. El ala izquierda del dragón colgaba ligeramente más baja que la derecha. Sus movimientos, aunque mínimos, mostraban una vacilación al transferir el peso a su pata trasera izquierda. Las escamas alrededor de la articulación de su hombro parecían más oscuras, posiblemente indicando sangre vieja o una infección debajo. ¿Por qué no corres? La voz de Sade era lo suficientemente grave como para hacer vibrar las costillas de Owen. El dragón hablaba en perfecto idioma galáctico común con un acento que sugería educación. ¿A dónde correría?, preguntó Owen. La celda tiene 50 metros de diámetro. Podrías llegar hasta mí en 3 segundos si quisieras. Correr solo me agotaría. Podrías suplicar. La mayoría lo hace. ¿Cambiaría algo? Sade inclinó su enorme cabeza, pensativo. No, entonces no perderé el tiempo. El dragón emitió un sonido que podría haber sido de diversión o hambre. Nuestro tiempo. Curiosa elección de palabras. Estamos encerrados aquí juntos, dijo Owen. Eso significa que es nuestro tiempo, nos guste o no. Te voy a matar tarde o temprano. ¿Lo entiendes, verdad? Quizás, respondió Owen, sorprendiéndose a sí mismo de su calma. Pero aún no lo has hecho, y has tenido muchas oportunidades, así que o estás jugando con tu presa o aquí pasa algo más. Sade avanzó un poco hacia una mejor iluminación. Owen luchó contra el instinto de pegarse a la pared. El tamaño del dragón de cerca era abrumador. Cada diente era tan largo como la mano de Owen. Un simple zarpazo bastaría para acabar con todo. Destruí la colonia minera 7, dijo Sade. ¿Sabes por qué en tu expediente figura agresión no provocada? Mi expediente está escrito por mentirosos. La voz del dragón denotaba una vieja ira, ardiendo baja y constante como brasas. Estaban torturando a prisioneros draovianos, sacándolos de los asentamientos fronterizos, alegando que eran peligrosos, y luego experimentando con ellos. Encontré las instalaciones bajo las minas. Encontré a mi gente atada a mesas, consciente, mientras tu especie los descuartizaba para ver cómo sanamos. Owen sintió un escalofrío en el estómago. Eso no aparece en ningún informe oficial. No, no lo haría. Es más fácil llamarme monstruo que admitir lo que tu gobierno hace en secreto. Sade se recostó un poco. Dime, sanador, ¿por qué estás aquí? ¿Qué crimen fue tan terrible como para que te enviaran conmigo? Owen sostuvo la mirada de esos ojos dorados. Salvé a alguien a quien me ordenaron dejar morir. Un prisionero. Querían que sufriera para obtener información. No podía quedarme de brazos cruzados. El silencio se extendió entre ellos. La expresión de Sade, en la medida en que un dragón podía tener expresiones que Owen podía leer, se tornó pensativa. Elegiste la misericordia antes que las órdenes, dijo Sade finalmente. Yo elegí mi juramento por encima de la comodidad, respondió Owen. ¿Y te enviaron aquí a morir por ello? Sí, Sade repitió ese sonido. Esta vez, sin duda, era diversión. Quizá esto sea más interesante de lo que esperaba.
El dragón se retiró a su rincón, pero algo en la atmósfera de la celda había cambiado. Owen aún no podía definirlo, pero estaba vivo. Y llevaba más de una hora vivo en una celda con el prisionero más peligroso de la galaxia. Eso tenía que significar algo. 3 días se sentían como 3 años en una celda con un dragón capaz de acabar contigo con un solo movimiento. Owen había desarrollado una rutina, porque las rutinas mantenían cuerdos a los soldados durante los despliegues. Despertarse cuando las luces se encendían para simular la mañana. Comer las insípidas raciones del dispensador. Hacer ejercicio para evitar que sus músculos se debilitaran. Limpiar sus suministros médicos. Dormir en intervalos de 4 horas con la espalda contra la pared. Sade lo observaba todo. El dragón no dormía mucho. O quizá dormía de forma diferente a los humanos. Owen cerraba los ojos, y al abrirlos de nuevo, aquellos ojos dorados seguían fijos en él desde el otro lado. La celda. No era hostil exactamente, más bien como un científico observando un espécimen interesante. Al segundo día, Owen comenzó a hablar. No para romper el silencio, sino porque necesitaba mantener la cordura y hablar con un dragón era mejor que hablar consigo mismo. Crecí en un mundo colonia llamado Harvest Point, dijo mientras organizaba su botiquín por tercera vez. Poca población. Todos se conocían. Cuando tenía 9 años, una enfermedad azotó nuestro asentamiento. Algo en el agua local que no habíamos filtrado bien. La única doctora que teníamos trabajó 72 horas seguidas intentando salvar vidas. Murió de agotamiento en su escritorio con un expediente de paciente aún abierto frente a ella. La cola de Sade se movió. El primer movimiento voluntario que Owen había visto más allá de la respiración del dragón. Mi madre fue una de las personas que salvó, continuó Owen. Decidí entonces que quería hacer lo mismo que ella. Salvar vidas. Tomar la decisión consciente cada día de preservar la vida, incluso cuando costara todo. Cerró el botiquín. Parece que finalmente me ha costado todo de verdad. ¿Por qué me cuentas esto? Resonó la voz de Sade en la celda. Como preguntaste por qué estoy aquí, te doy la respuesta completa. Aún podría matarte. Lo sé, pero si estos son mis últimos días, prefiero pasarlos siendo honesto que con miedo. Sade emitió un sonido entre un gruñido y un suspiro. La honestidad escasea, sobre todo en lugares como este. El tercer día trajo cambios. Sade intentó cambiar de posición, y Owen notó la leve vacilación en su movimiento, la momentánea tensión en la mandíbula del dragón, la forma cuidadosa en que redistribuyó su peso. Owen había visto estas señales miles de veces en soldados heridos que intentaban ocultar el dolor. «Te duele la pierna izquierda», dijo Owen. La temperatura en la celda pareció bajar 20 grados. Los ojos de Sade se entrecerraron como 2 rendijas de oro fundido. «Cuidado con lo que dices, humano. Soy médico. Detectar lesiones es mi trabajo. No soy una presa débil para que la estudies. No dije que lo fueras. Dije que estás herido». Owen permaneció sentado, manteniendo la voz firme. La vacilación al moverte. La forma en que apoyas más el lado derecho. Las escamas más oscuras cerca de la articulación del hombro izquierdo sugieren sangre vieja o una infección. Llevas meses, quizá más, compensando. Sade se irguió en toda su altura, extendiendo ligeramente las alas en una demostración de dominio que hizo que el instinto de Owen le gritara que huyera. ¿Te atreves a sugerir que soy débil? Sugiero que sientes dolor, respondió Owen, obligándose a mantener la calma. Hay una diferencia. Todo ser vivo siente dolor. Reconocerlo no es debilidad. Ignorarlo hasta que te paralice es una tontería. Las garras del dragón abrieron nuevas marcas en el suelo metálico. Me las causaron durante mi captura. Me dispararon con algún arma en la articulación del hombro. Sus médicos aquí me mantienen con vida, pero no me curan. Quieren que sea susceptible de estudio, pero no que esté cómodo. Owen apretó los puños. Ya había visto ese tipo de trato en prisioneros de guerra.
mantenerme con vida sin brindarme atención médica. Era cruel y violaba todos los juramentos médicos que había prestado. «Déjame verlo», dijo. Sade rió, un sonido terrible como de piedras chocando entre sí. «¿Quieres que permita que un humano se me acerque, que me toque, para que puedas terminar lo que tu especie empezó? Para que pueda ayudarte». Owen se puso de pie lentamente, con las manos visibles y vacías. «Tú mismo dijiste que elegí la misericordia antes que las órdenes. Que me sentenciaron aquí por negarme a dejar sufrir a alguien. ¿Por qué iba a decidir de repente causar más sufrimiento ahora? Porque maté a 347 de los tuyos que torturaban a tu gente». Owen dijo, «Fuiste específico sobre eso antes. Tenían draovianos en mesas, conscientes, siendo descuartizados. Lo detuviste de la única manera que pudiste. Eso no es asesinato. Eso es rescate». Sade lo miró fijamente durante un largo rato. «¿Me crees? Tu historia tiene más sentido que el informe oficial. Los gobiernos mienten cuando la verdad es inconveniente. Lo aprendí por las malas». Owen dio un paso cauteloso hacia adelante. «No digo que lo que hiciste estuviera bien o mal. Digo que estás herido. Puedo ayudarte. Y seguir sufriendo durante el tiempo que te tengan aquí no sirve de nada. Podría partirte por la mitad. Sí, podrías haberlo hecho en cualquier momento de los últimos 3 días, pero no lo has hecho. Me has observado, me has escuchado, incluso has hablado conmigo, así que tal vez, solo tal vez, estés cansado de que te traten como a un monstruo y no te importe que te traten como a un paciente por una vez». Las alas del dragón se plegaron lentamente. Se recostó en el suelo, pero su postura permaneció tensa. «Si intentas algo más allá de curar, haré que tu muerte sea lenta». «Entendido». Owen recogió su botiquín y cruzó la celda. Cada paso se sentía como avanzar en aguas profundas. Su entrenamiento chocaba con sus instintos de supervivencia. Cada parte de su cerebro que no estaba enfocada en la medicina le gritaba que dejara de acercarse al depredador alfa. Se arrodilló junto al hombro izquierdo de Sade, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaban las escamas del dragón. La herida era peor de lo que había pensado. Una punción profunda gravemente infectada con daño tisular que se extendía hasta el músculo subyacente. Quienquiera que lo hubiera tratado inicialmente hizo lo mínimo para mantener a Sade con vida, causándole el máximo malestar. «Esto va a doler», dijo Owen, abriendo su botiquín. «Necesito drenar la infección y limpiar bien la herida. Tengo analgésicos limitados y no estoy seguro de cómo afectarán a tu fisiología. Haz lo que tengas que hacer. He soportado cosas peores». Owen trabajó con manos firmes, haciendo lo que había hecho miles de veces. Evaluar el daño. Limpiar la zona. Drenar la infección con cuidado. Sade permaneció completamente inmóvil, pero Owen podía sentir la tensión en los músculos del dragón, los apenas reprimidos gemidos de incomodidad. «Tuve que verlos morir», dijo Sade de repente. «Mi gente, después de que destruí la colonia y liberé a los prisioneros, el Consejo Galáctico envió naves de guerra. Dijeron que los draovianos eran demasiado peligrosos, que habíamos demostrado que no podíamos coexistir con otras especies. Nos persiguieron por 3 sectores, nos derribaron del cielo, mataron a niños que nunca habían hecho daño a nadie». Las manos de Owen no dejaron de trabajar, pero escuchó. «Yo también era sanador». Sade continuó, con la voz cargada de viejo dolor. «Entre los de mi especie, curaba heridas y enfermos. Salvé a cientos durante las guerras, y luego los vi arder mientras tus naves disparaban contra grupos de refugiados. La galaxia me llama monstruo por destruir una colonia. ¿Qué los convierte eso a ellos por destruir una especie entera? Los convierte en lo mismo», dijo Owen en voz baja. «Asesinos que escriben los libros de historia para parecer héroes». Aplicó antiséptico y Sade siseó. «Lo siento. Ya casi termino. ¿Por qué te disculpas? No estabas ahí. Porque sientes dolor y yo te lo estoy causando, aunque sea necesario. Eso merece reconocimiento».
Sade giró la cabeza para mirar a Owen con un ojo dorado. Eres un humano extraño. Ya me lo habían dicho. Owen terminó de limpiar la herida y aplicó los medicamentos que tenía. La infección tardaría días en curarse por completo, y tendría que cambiar el vendaje con regularidad. Pero era un comienzo. Gracias, dijo Sade cuando Owen guardó su botiquín. Esas dos palabras, provenientes de un dragón que había matado a cientos, significaban de algún modo más que todas las condecoraciones que Owen había recibido en su carrera militar. Acababa de tratar al prisionero más peligroso de la galaxia, y ambos seguían vivos. Quizás así se mantendrían un poco más. Pasaron 2 semanas en la celda, y Owen le cambiaba el vendaje a Sade a diario. La infección estaba remitiendo. El dragón se movía con menos dolor, y algo más cambió también. Hablaron, no de trivialidades sobre el clima o la comida. Hablaron de verdad, de medicina, filosofía y de lo que significaba elegir la curación en una galaxia que parecía preferir la violencia. Sade le enseñó a Owen sobre la anatomía draoviana y sus métodos de curación tradicionales. Owen compartió técnicas médicas humanas e historias de sus años tratando heridos en el campo de batalla. Tu gente usa medicamentos sintéticos, observó Sade una noche mientras Owen limpiaba la herida. Mi especie dependía de compuestos naturales de plantas. Mezclarlos requería precisión. Demasiadas raíces podían provocar un paro cardíaco. Demasiadas y la medicina no hacía efecto. Usamos ambos, respondió Owen. Fármacos sintéticos para emergencias, remedios naturales para tratamientos a largo plazo. La mejor medicina combina el conocimiento de todas las fuentes disponibles. Aplicó vendajes nuevos. Se podrían dar clases sobre esto. Hay médicos que darían lo que fuera por aprender de un sanador draoviano. Ya no quedan sanadores draovianos. Solo estoy yo, encerrado en una celda esperando la muerte. Owen se recostó, observando al dragón que se había convertido en algo parecido a un amigo durante estas extrañas semanas. ¿Quieres morir? No, admitió Sade. Pero desearlo no cambia la realidad. Incluso si sobrevivo a ti, me mantendrán aquí hasta que mi cuerpo no dé más o hasta que algún burócrata decida que soy más útil muerto que vivo. Entonces tendremos que hacerles cambiar de opinión. La risa de Sade fue amarga. ¿Con qué poder? Tú eres un criminal convicto y yo un criminal de guerra. La galaxia no escucha a gente como nosotros. Quizás todavía no. Owen colocó el último vendaje. Pero las cosas pueden cambiar. La verdad siempre sale a la luz. En la sala de control, 3 pisos más arriba, el alcaide observaba la transmisión de video con creciente ira. Así no debía ser la sentencia. Owen debería estar muerto. Sade debería haberlo destrozado en cuestión de días. En cambio, estaban cooperando, hablando. El humano estaba tratando activamente las heridas del dragón. Peor aún, algunos guardias habían empezado a ver las transmisiones durante los descansos, comentando lo diferente que parecía Sade cuando alguien lo trataba como a una persona en lugar de como a un monstruo. Lo impresionante que era la compasión de Owen. La historia se extendía por la estación como un virus, y los superiores de la directora hacían preguntas incómodas. Ella había recibido órdenes muy específicas cuando Owen fue enviado allí. Asegurarse de que muriera. Que pareciera un desafortunado accidente. Sin juicios no habría registros públicos, pero un médico muerto que eligió el bando equivocado debía servir de advertencia a quienes pudieran cuestionar las órdenes. La directora abrió un canal de comunicación seguro. Tenemos un problema. El humano ha sobrevivido 2 semanas y se ha hecho amigo del dragón. Necesito autorización para terminar con esto manualmente. La voz al otro lado era fría y política. Hágalo durante el próximo cambio de turno. Menos testigos lo convierten en un fallo del sistema. Despresuriza la celda. Ambos morirán. Échale la culpa al equipo viejo y sigamos adelante. Entendido. De vuelta en la celda, Owen despertó de un sueño ligero y vio a Sade mirando al techo con una intensidad inusual.
El lenguaje corporal del dragón gritaba alerta. ¿Pasa algo?, preguntó Owen. La circulación del aire cambió de ritmo hace 3 minutos. Las cámaras de vigilancia se reposicionaron 2 veces en la última hora. La comida llegó temprano hoy. Los ojos de Sade seguían patrones invisibles. Van a matarnos. A Owen se le heló la sangre. ¿Estás seguro? Llevo 5 años en esta celda. Conozco cada sonido, cada patrón, cada rutina. Cuando las cosas cambian, significa que alguien está tramando algo. El dragón miró a Owen. Nunca pretendieron que sobrevivieras 30 días. Te enviaron aquí para morir en silencio. Pero no moriste, y ahora somos un problema. ¿Cuánto tiempo nos queda? Horas, quizá menos. Sade cambió de posición, probando su movilidad. Gracias al tratamiento de Owen, se movía mejor que en meses. Tu gente construyó esta celda para retenerme, pero la construyeron asumiendo que estaría herido y débil. Ahora soy más fuerte. Owen se puso de pie y examinó las paredes. Metal grueso y reforzado, diseñado para resistir la fuerza de un dragón. Pero cerca del suelo, donde la pared se unía a la esquina, había paneles de mantenimiento, puntos de acceso para los equipos de reparación. Allí, señaló. Si puedes atravesar el panel, podríamos llegar al pasillo de mantenimiento. ¿Y luego qué? Estamos en una estación prisión en el espacio profundo. ¿A dónde corremos? Aún no lo sé, pero prefiero morir intentando escapar que esperar a que nos asfixien. Owen tomó su botiquín. ¿Puedes hacerlo? ¿Avanzar? Sade se acercó a la pared, examinando el panel. Sus garras, afiladas como cuchillas, recorrieron las juntas. Hará ruido. Lo sabrán de inmediato. De todos modos, van a matarnos. Al menos así, tenemos una oportunidad. El dragón asintió lentamente. Me salvaste la vida. Gile me trató con dignidad cuando nadie más lo hizo. No dejaré que mueras aquí. Antes de que Owen pudiera responder, sonaron las sirenas de alarma. Luces rojas parpadearon por toda la celda. Las rejillas de ventilación siseaban y Owen sintió el cambio de presión. Estaban liberando la atmósfera. Ahora, gritó. Sade golpeó con sus garras el panel de mantenimiento. El metal chirrió y se desgarró. La renovada fuerza del dragón, combinada con la rabia de ser atacado de nuevo, le dio un poder del que carecía antes del tratamiento de Owen. El panel se desprendió, revelando un estrecho pasillo. Owen se coló primero, aprovechando su menor tamaño y ventaja. Sade lo siguió, rozando sus escamas contra el angosto pasadizo, pero avanzando con determinación. Detrás de ellos, la atmósfera de la celda seguía liberándose al espacio. 1 minuto más y estarían inconscientes. 2 minutos y estarían muertos. Llegaron a un pasillo de mantenimiento iluminado por luces de emergencia. Las alarmas resonaban por todas partes. Owen se orientó basándose en los planos de la estación que había memorizado durante su ingreso. Todos los prisioneros estudiaban las rutas de escape, incluso cuando la fuga parecía imposible. El hangar está 3 niveles más abajo. Dijo que si lográbamos llegar a una nave antes de que cerraran todo, habría guardias armados con armas diseñadas para matar seres como yo. Entonces, más nos vale darnos prisa. Corrieron por pasillos laberínticos. El tamaño de Sade hacía imposible el sigilo, pero la velocidad lo compensaba. Se toparon con 2 guardias que, al ver al dragón, huyeron en lugar de enfrentarse a él. La tercera guardia era más valiente, o más imprudente. Levantó un rifle de plasma. No. Owen se interpuso entre Sade y ella. Por favor, no queremos herir a nadie. Intentan matarnos ilegalmente. El dedo de la guardia vaciló sobre el gatillo. Era joven, quizá recién salida del entrenamiento. Sus ojos iban de Owen al dragón. He estado viendo las transmisiones, dijo en voz baja. Todos lo han hecho. Lo salvaste. Él no te mató. Bajó ligeramente el rifle. Bahía de Atraque 3.
Hay una pequeña nave de transporte repostando. El código es 7749. ¿Por qué nos ayudas? Porque me uní a la seguridad de la estación para defender la justicia, no para asesinar prisioneros por conveniencia. Se hizo a un lado. Váyanse antes de que cambie de opinión o llegue alguien más. Corrieron 3 niveles por pasillos que se vaciaban a medida que los protocolos de confinamiento evacuaban al personal no esencial. Las puertas del hangar se alzaban imponentes ante ellos, y más allá se encontraba su única oportunidad de sobrevivir. Pero entre ellos y la libertad se interponía el alcaide con una docena de guardias armados. Y detrás del alcaide, Owen vio algo peor: drones de noticias, transmisiones de cámaras. La evacuación había acercado naves de medios lo suficiente como para captar señales. Este enfrentamiento no sería silencioso ni oculto. Pasara lo que pasara, la galaxia estaría observando. Owen y Sade se detuvieron en la entrada del hangar. El alcaide estaba flanqueado por guardias armados, con las armas apuntando y listas. Pero los drones de noticias que sobrevolaban tras las barreras de seguridad lo cambiaban todo. Luces rojas de grabación parpadeaban como ojos acusadores. Lo que sucediera allí se transmitiría por múltiples sistemas en cuestión de minutos. El rostro del alcaide era impasible. Retírense. Regresen a sus celdas y esto se clasificará como un intento de fuga. Nada más. Un intento de escapar de un asesinato, dijo Owen en voz alta, proyectando su voz hacia las cámaras. Ordenaste que despresurizaran nuestra celda. Nos quedaban minutos de aire antes de morir. Eso no es el protocolo estándar. Eso es una ejecución. Un murmullo recorrió a los guardias reunidos. Varios se movieron incómodos. El alcaide apretó la mandíbula. Eres un criminal convicto haciendo acusaciones desesperadas. Soy un médico de combate condenado a muerte por salvar una vida. Me enfrenté a lo mismo que ustedes dicen defender con justicia, y ahora intentan matarme en silencio porque mi supervivencia les resulta inconveniente. Uno de los drones de noticias se acercó. La voz de una reportera resonó por el altavoz. Dr. Reed, soy Patricia Grant de la Red de Noticias Galácticas. ¿Puede confirmar que su celda fue despresurizada deliberadamente? Sí. La fuga de aire no fue una falla. Fue un asesinato premeditado disfrazado de fallo del sistema. Eso es difamación, espetó el alcaide. No tienes pruebas. Los registros de mantenimiento mostrarán quién autorizó la secuencia de ventilación. La voz de Sade resonó en la bahía. Todos los guardias se tensaron, sus armas apuntando al dragón y la sincronización con el cambio de turno, minutos después de que hubiera menos testigos. Conveniente. El dragón habló. El dron de Patricia Grant se acercó aún más. Señor, ¿cuál es su nombre? Soy Sade, último prisionero del pueblo draoviano. He estado aquí 5 años en condiciones que violan todos los acuerdos galácticos sobre el trato a los prisioneros. Es un asesino en masa, interrumpió el alcaide. Mató a cientos en la colonia minera 7. No dejes que te manipule con mentiras. Destruí la colonia minera 7, asintió Sade. Después de descubrir que torturaban a prisioneros draovianos en instalaciones ocultas bajo las minas, se llevaban a mi gente de los asentamientos fronterizos, afirmaban que éramos peligrosos y luego experimentaban con nosotros, nos desmembraban mientras estábamos conscientes para estudiar nuestra capacidad de curación. Encontré a 17 de los míos atados a mesas, algunos de ellos niños. Sí, quemé esa colonia, y lo volvería a hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardias se miraron entre sí. Los drones de noticias lo grababan todo. La voz de Patricia Grant era cuidadosamente neutral. Eso no figura en ningún informe oficial sobre el incidente de la colonia minera 7. Porque la verdad era inconveniente, dijo Owen. Igual que mi verdad lo es. Me negué a dejar morir a un prisionero adolescente durante el interrogatorio. Mi oficial al mando quería información mediante tortura. Antepuse mi juramento médico a las órdenes, así que me enviaron aquí a morir en silencio,
donde nadie haría preguntas. Son acusaciones graves. La voz de otro reportero se unió a la transmisión. Alcaide, ¿tiene alguna respuesta? La mano del alcaide se dirigió a su dispositivo de comunicación. Seguridad, corten todas las transmisiones externas. Desalojen esta bahía inmediatamente. No. La guardia que los había ayudado antes dio un paso al frente. Se quitó el casco, mirando directamente a las cámaras. Me llamo Riley Chen. Soy oficial de seguridad aquí. Llevo 2 semanas vigilando las transmisiones del Dr. Reed y Sade. El doctor curó la herida infectada del dragón. Hablaron. Se hicieron amigos. Esta mañana vi órdenes de despresurizar su celda durante el cambio de turno. No fue un fallo. Fue un asesinato. Otros guardias comenzaron a quitarse los cascos. Más voces se unieron a la de Riley. Yo también vi las órdenes. La alcaide se reunió con oficiales militares 3 veces esta semana. Nos dijeron que reportáramos las muertes como accidentales. La fachada del alcaide se resquebrajó. Todos quedan relevados de sus funciones. Con efecto inmediato. No puede relevarnos a todos, dijo Riley. Y no puede detener la transmisión. Múltiples cadenas la están transmitiendo en vivo ahora. Toda la galaxia está mirando. El dron de Patricia Grant se movió entre el alcaide y sus objetivos. Alcaide, ¿ordenó la ejecución del Dr. Reed y Sade? No voy a responder preguntas de los medios. Entonces permítame hacer otra pregunta. Otra voz resonó en el hangar. Un transporte militar había atracado sin que nadie se diera cuenta, y una mujer con insignias de almirante bajó por su rampa. Era mayor, canosa, con ojos que habían visto demasiadas batallas. Alcaide recibió órdenes del mando militar para asegurarse de que el Dr. Owen Reed no sobreviviera a su condena. El alcaide palideció. Almirante Winters, esta es una instalación civil. Usted no tiene jurisdicción. Yo tengo jurisdicción cuando se ejecuta ilegalmente a personal militar. El almirante Winters se detuvo frente a Owen, estudiándolo con reconocimiento. Te recuerdo, Reed. Serviste bajo mi mando durante los conflictos fronterizos. Salvaste a 63 soldados durante la evacuación del puesto de avanzada Meridian. Fuiste el mejor médico de combate con el que he trabajado. El almirante Owen asintió, apenas creyendo que estuviera allí. Oí rumores sobre tu consejo de guerra. Tribunal a puerta cerrada. Sin registro público. Eso me inquietó. Se giró hacia las cámaras. Pasé 3 semanas investigando. El Dr. Reed fue condenado por negarse a participar en torturas. Su oficial al mando, el coronel Davis, ha sido acusado de 17 cargos de abuso de prisioneros. El adolescente al que Reed salvó testificó contra Davis, y su testimonio reveló la tortura sistemática de prisioneros de guerra. La condena de Reed fue un encubrimiento. La alcaide retrocedió. Seguía órdenes. ¿De quién? Exigió el almirante Winters. ¿Quién te ordenó matar a un médico cuyo único delito fue defender los estándares éticos que decimos valorar? Quiero inmunidad antes de decir nada. No obtendrás nada más que un juicio. Guardias, arresten a la alcaide. Riley y otros 3 guardias se movieron de inmediato, desarmando a la alcaide y sujetándole las manos. Los guardias leales restantes se miraron entre sí y bajaron sus armas. Luchar contra un almirante con cobertura mediática en directo no valía la pena arriesgar sus carreras. El almirante Winters se acercó a Sade con cautela. El dragón la observó con ojos dorados y recelosos. No estoy aquí para hacerte daño, pero necesito saber. ¿Es cierto lo que dijiste sobre la colonia minera 7? Cada palabra, respondió Sade. Puedo proporcionar las coordenadas de la instalación. Los cuerpos podrían seguir allí si nadie eliminó las pruebas. Investigaremos, y si dicen la verdad, si existía un centro de tortura clandestino, entonces sus acciones adquieren un significado muy distinto. Miró alternativamente al dragón y al médico. Ustedes 2 han creado un gran problema.
Solo queríamos vivir, dijo Owen. Bueno, han hecho mucho más que eso. Han expuesto corrupción, crímenes de guerra y han obligado a la galaxia a afrontar verdades incómodas. La almirante Winters señaló su transporte. Vengan conmigo. Custodia protectora mientras resolvemos este embrollo. Estarán a salvo y recibirán un trato justo. ¿Puede prometerlo? Preguntó Sade. He oído promesas antes. No puedo prometer el resultado, pero puedo prometer honestidad y el debido proceso, algo que no han tenido en 5 años. Sade miró a Owen. El humano asintió. Habían sobrevivido tanto tiempo confiando el uno en el otro. Quizás era hora de confiar en alguien más. Caminaron juntos hacia el transporte. Drones con cámaras los seguían, transmitiendo cada uno de sus pasos. Las noticias ya se estaban extendiendo por toda la galaxia. Un médico humano se hace amigo de Dragon. Corrupción carcelaria al descubierto. Crímenes de guerra revelados. Owen no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez desde su condena, sintió algo parecido a la esperanza. Y a su lado, los ojos dorados de Sade reflejaban la misma frágil sensación. Aún no eran libres, pero estaban vivos juntos, y la verdad por fin salía a la luz. A veces, eso bastaba. La nave del almirante Winter se sentía extraña tras semanas en una celda. Demasiado espacio, demasiada gente moviéndose. Owen estaba sentado en la enfermería mientras un médico le revisaba las constantes vitales y murmuraba sobre desnutrición y estrés. Sade ocupaba la bodega de carga, el único espacio lo suficientemente grande para acomodarlo cómodamente. Los guardias vigilaban, pero mantenían la distancia y las armas bajas. «Estás sorprendentemente sano dadas tus circunstancias», dijo la doctora, terminando su examen. «Aunque te recomiendo 2 semanas de reposo absoluto y terapia nutricional». «¿Y Sade?», preguntó Owen al dragón. No sabría por dónde empezar a examinarlo. La fisiología draoviana está más allá de mi formación. Puedo ayudar con eso. Llevo 2 semanas tratando su herida. El médico arqueó una ceja. ¿Trataste a un draoviano con qué recursos? Principios médicos básicos. La anatomía es anatomía una vez que se comprenden los fundamentos. Su herida está cicatrizando bien, pero necesitará cuidados continuos para prevenir una reinfección. La almirante quiere hablar con ustedes 2 una vez que tengan el alta. Está en la sala de mando revisando las pruebas. El médico le entregó a Owen un paquete de nutrición. Cómetelo, luego ve a hablar con ella y lee. Pase lo que pase, hiciste algo extraordinario. Ya te llaman héroe. Owen no se sentía como un héroe. Se sentía cansado e inseguro. Pero bebió el paquete de nutrición y se dirigió a la bodega de carga. Sade yacía acurrucado en el centro del espacio, pero sus ojos seguían la aproximación de Owen. «¿Cómo estás?», preguntó Owen, confundido, esperanzado, aterrorizado. La cola de Sade se movió. «Elige cualquiera de esas opciones, o todas. Esta es la primera vez en 5 años que salgo de esa celda. La primera vez que alguien con verdadera autoridad sugiere que podría merecer algo más que la muerte. Winters es justa. Serví bajo sus órdenes. No hace promesas vacías. Pero no puede controlar lo que sucede. El Consejo Galáctico querrá verme muerto, independientemente del motivo por el que destruí esa colonia. Soy un símbolo de la resistencia draoviana. Una prueba de que mi pueblo contraatacó. Jamás me permitirán vivir en libertad». Owen se sentó cerca del dragón, lo suficientemente cerca como para mostrar confianza, pero respetando su espacio. «Quizá no, pero los símbolos pueden cambiar de significado. Ahora mismo, eres un símbolo de alguien que detuvo la tortura y sobrevivió a la injusticia. Eso es poderoso». Antes de que Sade pudiera responder, la almirante Winters entró en la bodega de carga. Se movía sin temor. Aunque estaba lo suficientemente cerca como para que Sade pudiera alcanzarla de un solo movimiento. «He revisado las pruebas. Dr. Reed, su condena queda anulada.
El coronel Davis está bajo custodia y enfrenta múltiples cargos. Usted es un hombre libre. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Libre. Owen había dejado de creer que eso fuera posible. ¿Y Sade? Preguntó. Es más complicado. Winters mostró una pantalla holográfica con coordenadas e imágenes. Enviamos un equipo a la ubicación que Sade nos proporcionó. Encontramos las instalaciones bajo la colonia minera 7. 17 cuerpos, todos draovianos, con señales de experimentación exhaustiva. Los registros médicos documentaban procedimientos realizados sin anestesia. Estaban estudiando la curación acelerada, intentando convertirla en un arma. Las garras de Sade arañaron el suelo. El dolor en sus ojos era antiguo y reciente a la vez. Quienes dirigían esas instalaciones contaban con el respaldo del gobierno. Winters continuó. Esto llega a las altas esferas. Varios funcionarios están implicados. Pero aquí está el problema. Legalmente, lo que hiciste fue un asesinato en masa. Murieron 347 personas. No todas participaron en la tortura. Familias de personal de apoyo que vivían en la colonia. Les advertí, dijo Sade en voz baja. Transmití por todas las frecuencias la orden de evacuación. Les di 6 horas. Los que murieron decidieron quedarse. Decidieron defender las instalaciones en lugar de huir. Ese es tu testimonio. Pero no hay constancia de ninguna advertencia. Es probable que las comunicaciones hayan sido borradas de los registros oficiales. Por supuesto que sí. La voz de Sade denotaba una amarga aceptación. Así que, a pesar de las pruebas, sigo siendo un asesino. Ante la ley actual, sí, pero las leyes pueden ser cuestionadas. La opinión pública importa. La cobertura mediática sobre ti y el Dr. Reed se ha extendido por 70 sistemas. La gente se pregunta cómo tratamos a los prisioneros, que estamos dispuestos a excusar cuando se hace en nombre de la seguridad. Owen se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieres? Un juicio. Un juicio real, público y transparente, con una representación legal adecuada. Que la galaxia conozca todas las pruebas y tome una decisión informada. Winters miró a... Es un riesgo, dijo Sade directamente. Podría ser condenado de nuevo, pero también podría ser exonerado. E incluso si no lo eres, al menos la verdad quedará registrada. He pasado 5 años siendo tratado como un monstruo, dijo Sade. ¿Por qué un juicio cambiaría eso? Porque no estarás solo. Owen se puso de pie. Testificaré. Explicaré lo que vi, cómo actuaste conmigo. La galaxia cree que los draovianos son asesinos sin mente. Pero pasé 2 semanas contigo y vi a un sanador. Una persona que eligió salvar a prisioneros torturados aun sabiendo que le costaría todo. Tu testimonio por sí solo no será suficiente. No será solo él. Riley Chen entró en la bodega de carga aún con su uniforme de seguridad. Yo también testificaré sobre las condiciones en Black Gold. Sobre las órdenes de ejecutarlos a ambos. Otros 3 guardias también están dispuestos a hablar. Entraron más personas. El médico que había examinado a Owen. 2 miembros de la tripulación del almirante Winter. Incluso Patricia Grant, la reportera, apareció a través de un enlace holográfico. Esta es la noticia más importante de la década. Patricia dijo, la gente quiere la verdad. Ya he recibido solicitudes de testimonio de una docena de testigos que vieron cómo capturaban y desaparecían draovianos. Su juicio no se tratará solo de usted. Se tratará de todos los que han sido víctimas de sistemas que operan en la oscuridad. Sade miró al grupo reunido y luego a Owen. ¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase? Porque me salvaste la vida, dijo Riley. Cuando el alcaide ordenó despresurizar esa celda, atravesaste la pared. Podrías haber escapado solo, dejando atrás al humano. Pero no lo hiciste. Porque representas a todos los que han sido castigados por hacer lo correcto. Otro miembro de la tripulación añadió, a todos los que se alzaron contra la injusticia y pagaron el precio.
Porque eres una persona, dijo Owen simplemente. Y las personas merecen justicia, no venganza disfrazada de ley. Sade guardó silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Me someteré a juicio. Diré la verdad sobre lo sucedido y aceptaré las consecuencias. Bien, dijo el almirante Winter. Porque el juicio comienza en 2 semanas. El Consejo Galáctico está convocando un tribunal especial. Sienten la presión de la opinión pública y quieren resolver esto rápidamente. ¿Podemos ganar?, preguntó Owen. No lo sé, pero podemos intentarlo. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Llegaron abogados que revisaban las pruebas y preparaban su caso. Owen pasó horas testificando, explicando cada detalle de su tiempo con Sade. El dragón hizo lo mismo, relatando los horrores que había presenciado y la decisión que lo llevó a destruir la colonia minera 7. La cobertura mediática fue incesante. La opinión estaba dividida. Algunos llamaban a Sade un héroe que había detenido la tortura. Otros lo llamaban un asesino en masa que merecía la ejecución independientemente de sus motivos. Los debates se desataron en todos los medios de comunicación. Owen y Sade permanecieron juntos durante toda la preparación. Habían sobrevivido a una célula diseñada para matarlos. Habían expuesto la corrupción. Ahora se enfrentaban al mayor desafío hasta el momento: convencer a la galaxia de que la misericordia importaba más que la venganza. La noche antes del juicio, se sentaron juntos en la bodega de carga. Ninguno habló durante un largo rato. Pase lo que pase mañana, dijo finalmente Sade. Gracias por verme como algo más que un monstruo. Pase lo que pase mañana, respondió Owen. Gracias por verme como algo más. ¡Qué presa! Juntos afrontaron el amanecer, dispuestos a que la galaxia los juzgara. La sala del tribunal estaba construida para impresionar. Paredes curvas se elevaban 50 metros de altura, flanqueadas por asientos para representantes de 100 mundos. En el centro se sentaban 7 jueces, especies de toda la galaxia elegidas por su supuesta imparcialidad. Owen y Sade estaban de pie en la zona de los acusados, rodeados de barreras translúcidas que permitían que todos los vieran sin comprometer los protocolos de seguridad. Todos los asientos estaban ocupados. Miles de millones más los seguían a través de transmisiones en directo a todos los rincones del espacio civilizado. Esto no era solo un juicio. Era un referéndum sobre la justicia misma. La jueza principal, un ser cristalino cuya especie se comunicaba mediante patrones de luz, dio comienzo a la sesión. Sus palabras se traducían a través de altavoces integrados en las paredes de la sala. Este tribunal determinará la situación jurídica de Sade, último miembro capturado del pueblo draoviano. Se le acusa de 347 cargos de asesinato. ¿Cómo se declara el acusado? La abogada de Sade se puso de pie, una mujer humana llamada Doctora Foster, especializada en derecho interespecífico. El acusado reconoce sus actos, pero los alegatos justificaban la defensa de otros. Demostraremos que la colonia minera 7 albergaba una instalación ilegal de tortura y que Sade actuó para rescatar a prisioneros draovianos sometidos a crímenes de guerra. Un murmullo recorrió la sala. La fiscalía, dirigida por un severo oficial militar, replicó de inmediato. La fiscalía demostrará que, independientemente de las supuestas instalaciones, las acciones del acusado constituyeron un asesinato en masa y que existían canales legales apropiados para denunciar los presuntos delitos. El juicio comenzó. La fiscalía presentó su caso primero: imágenes de la colonia destruida, nombres y rostros de los muertos, testimonios de supervivientes que hablaban de fuego cayendo del cielo, de ver arder a sus seres queridos. Era devastador y estaba diseñado para pintar a Sade como un monstruo incapaz de controlarse. Luego llegó el turno de la defensa. El doctor Foster mostró las pruebas encontradas bajo la colonia: las cámaras de tortura, los cuerpos, los registros médicos que documentaban los experimentos realizados en prisioneros draovianos conscientes.
La sala quedó en silencio mientras las imágenes de niños atados a mesas llenaban las vitrinas. Estos son los 17 seres que Sade rescató, dijo el doctor Foster. El más joven tenía 6 años. Eran ancianos. Fueron capturados en asentamientos fronterizos con falsos pretextos y sometidos a meses de experimentación. La instalación se financiaba con presupuestos militares clasificados y operaba con el conocimiento del gobierno. La almirante Winters testificó a continuación, explicando su investigación y el encubrimiento sistemático. Riley Chen describió las condiciones en la estación Agujero Negro y las órdenes de ejecutar a Owen y Sade. Otros testigos declararon después, aportando cada uno piezas a la imagen de la crueldad institucional oculta tras la eficiencia burocrática. Entonces Owen subió al estrado. Pasé 2 semanas encerrado en una celda con Sade, comenzó, dirigiéndose a toda la sala. Me enviaron allí a morir. Me dijeron que un monstruo sin mente me destrozaría. En cambio, conocí a una persona, un sanador que se había visto obligado a la violencia al ver cómo torturaban a su gente. Hablamos. Compartimos historias. Me enseñó sobre la medicina draoviana y curé su herida infectada. Owen miró directamente a los jueces. He tratado a miles de pacientes en mi carrera. Soldados, civiles, criminales, víctimas. Puedo decirles con absoluta certeza que Sade no es un monstruo. Es alguien que hizo una decisión imposible en una situación imposible. Eligió salvar a niños que estaban siendo torturados en lugar de acatar leyes que habrían permitido que esa tortura continuara. La fiscalía lo interrogó con dureza. Dr. Reed, ¿no es cierto que fue condenado por insubordinación? ¿Que su juicio respecto a la autoridad ya está comprometido? Sí, fui condenado por negarme a dejar morir a un adolescente durante la tortura. Si eso compromete mi juicio, entonces me enorgullezco de tenerlo comprometido. El juicio se extendió durante 3 días. Declararon más testigos. Expertos debatieron la legalidad de las acciones de Sade. Los representantes del Consejo Galáctico se sintieron incómodos al hacerse pública la evidencia de tortura sancionada por el gobierno. Varios funcionarios renunciaron durante el proceso en lugar de ser interrogados. El último día, el propio Sade testificó. Yo era sanador antes de las guerras, dijo al tribunal, con su voz resonando en la sala. Hice un juramento similar al del Dr. Reed. Preservar la vida, aliviar el sufrimiento. Cuando encontré esas instalaciones debajo de la colonia, vi niños atados a mesas. Los oí gritar, reconocí a 2 de ellos. Proveniente de un asentamiento que había visitado años atrás. Sus ojos dorados recorrieron a los jueces. Di la advertencia. 6 horas. Transmití por todas las frecuencias la orden de evacuación. Expuse lo que había encontrado y por qué la colonia sería destruida. La mayoría se marchó. Los que se quedaron eran guardias, administradores y personas que optaron por defender las instalaciones en lugar de condenarlas. No ataqué vidas inocentes. Ataqué a los cómplices de la tortura. Usted se erigió en juez y verdugo, argumentó la fiscalía. Yo me erigí en rescatador. Sus canales legales habían fallado. Esos niños llevaban allí meses. Se habían presentado informes que fueron ignorados. ¿Cuántos más habrían sufrido mientras esperaba a que las autoridades que financiaban la tortura se investigaran a sí mismas? La sala estalló en un debate. Los jueces pidieron orden. Los argumentos se prolongaron durante horas. Finalmente, el juez presidente solicitó los alegatos finales. La fiscalía exigió la condena, argumentando que la justicia por mano propia no podía tolerarse, independientemente del motivo. La defensa argumentó que las leyes vigentes habían sido corrompidas y que las acciones de Sade, si bien extremas, impidieron que se siguieran cometiendo atrocidades. Los jueces deliberaron durante 6 horas. Durante horas, la galaxia aguardó. Owen y Sade permanecieron juntos, en silencio, simplemente presentes. Lo que viniera después, lo afrontarían con honestidad.
Los jueces regresaron. Este tribunal ha dictado sentencia, anunció el juez principal. Por los cargos de asesinato, declaramos al acusado culpable de 47 cargos e inocente de 300. Quienes murieron en la destrucción de las instalaciones fueron cómplices de crímenes de guerra. Quienes evacuaron y murieron intentando impedir las operaciones de rescate tomaron decisiones. Sin embargo, 47 personas en la colonia desconocían la existencia de las instalaciones y murieron en la destrucción. El acusado es responsable de esas muertes. La expresión de Sade no cambió, pero Owen percibió la tensión de su amigo. Sin embargo, el juez continuó, en vista de las circunstancias y las fallas sistemáticas de la autoridad legal, este tribunal condena a Sade a prisión de 30 años más 10 años de servicio comunitario supervisado y prácticas médicas. Trabajará para sanar en lugar de dañar, demostrando que los draovianos pueden contribuir positivamente a la sociedad galáctica. La sala estalló en un clamor. Algunos aplaudieron, otros protestaron. Los jueces pidieron orden. Además, cuando volvió el silencio, el juez presidente dijo: este tribunal recomienda una revisión completa de los protocolos de tratamiento de los prisioneros y una investigación de todos los centros de detención clasificados. Las pruebas presentadas revelan un abuso sistemático que no se puede tolerar. Owen miró a Sade. Los ojos del dragón brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. Eres libre, dijo Owen en voz baja. Somos libres, corrigió Sade. 6 meses después, Owen y Sade abrieron una clínica en la estación fronteriza Meridian. La ubicación era estratégica, en una zona donde convivían varias especies y la atención médica era escasa. Atendían a cualquiera que entrara por sus puertas sin preguntar por su especie ni su capacidad de pago. La noticia se extendió rápidamente. El médico humano y el sanador draoviano que habían expuesto la corrupción ahora trabajaban juntos para curar a los heridos. Soldados, refugiados y civiles de una docena de mundos los buscaban. Cada paciente recibía el mismo cuidado y dignidad. Owen estaba suturando una laceración en el brazo de un joven alienígena cuando sonó el timbre de la puerta. Sade levantó la vista de la preparación de los medicamentos y emitió un ronroneo de bienvenida. El almirante Winters entró con aspecto cansado pero satisfecho. Oí que ustedes dos estaban marcando la diferencia por aquí. Lo estamos intentando, dijo Owen, terminando la sutura. ¿Cómo va la investigación? 23 detenciones ilegales, instalaciones encontradas hasta el momento. 412 prisioneros liberados, 73 funcionarios gubernamentales enfrentando cargos. Sonrió. Su juicio hizo más que salvar a un dragón. Expuso un sistema que necesitaba ser expuesto. Bien, dijo Sade, midiendo cuidadosamente los compuestos. Quizás algunos de esos prisioneros liberados se encuentren ahora el camino hacia la atención médica en lugar de la venganza. Llegaron más pacientes. Un humano con envenenamiento por radiación. Un valorano con una extremidad rota. Trabajan juntos a la perfección. Manos humanas y garras de dragón, ambas con el mismo propósito: curar, ayudar, elegir la misericordia en una galaxia que aún a menudo prefería la violencia. Afuera de su clínica, un letrero colgaba en 17 idiomas: todos son bienvenidos. Todos serán atendidos. La galaxia no había olvidado lo que sucedió cuando encerraron a un médico de combate humano con su dragón más peligroso. Pero la lección aprendida no fue la que el alcaide pretendía. Habían aprendido que la compasión era más fuerte que el odio. Que elegir la vida por encima de la autoridad podía cambiar sistemas. Que un humano y un dragón trabajando juntos podían hacer más bien que cualquiera de ellos por separado. La paciencia seguía fluyendo. Owen y Sade seguían curando. Y lentamente, una persona a la vez, demostraron que la misericordia no era debilidad. Era la fuerza más poderosa de la galaxia. La improbable alianza, destinada a terminar en muerte, se convirtió en un símbolo de esperanza. Y la esperanza, una vez encendida, era imposible de extinguir.